A continuación, le tocaría al maestro Humberto. Muchas gracias. Maestro Humberto Ayala, bueno, si te quieres presentar. Es ingeniero en computación por la FES Aragón, de la UNAM. Tiene una maestría en administración de las TICs y un diplomado en habilidades gerenciales por la UAM. Tiene certificados en ITIL, COVID, 5, líder implementador de la norma ISO IEC 27000-2013. Es miembro de ISACA, capítulo México, que son los quienes se dedican a desarrollar COVID. Ha dado diversas conferencias en el INEGE acerca de Data Warehouse, seguridad de la información de las TIC. También ha dado conferencias en ISACA, capítulo Guadalajara, sobre aspectos legales de las TIC, y fue subdirector del SAT por 14 años. Sus mayores logros son el diseño de la seguridad de la información en la facturación electrónica en México, líder de proyectos de implementación de plan de continuidad, evaluación de impactos, evaluación de riesgos y recuperación de desastres. Les damos una cálida bienvenida a Humberto. Gracias. Humberto. Buenos días a todos. Gracias, Hugo. Gracias por los que nos invitaron. Tenemos un material bastante extenso, entonces vamos a comenzar de inmediato. Vamos a comenzar platicando rápidamente, sobre todo aprovechando las estadísticas que acabamos de dar. Quisiera platicar, más que una presentación que ustedes pueden precisamente consultar en los libros, en Google, sí quiero dar una presentación que va sobre la práctica, sobre la experiencia, y esto principalmente va en función de lo que hemos visto a lo largo del tiempo transformándose a las TI. Y bueno, hoy TICs y mañana le van a poner otro nombre, ¿no? Pero muy importante es justamente qué problemática nos hemos encontrado en el pasado. Uno es justamente el crecimiento de las empresas. Este crecimiento, de alguna forma, las empresas pues se han dedicado más a la operación, a cumplir con su objetivo, que es quizá el vender, quizá el desarrollar un producto, pero no justamente ponerle atención a lo que son las tecnologías de la información. Aprovechando justamente la presentación pasada, nos damos cuenta que en las encuestas lo más importante en las universidades hoy actualmente es el tema de la infraestructura, la parte de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque con base en eso tenemos justamente conectividad, podemos continuar la operación y muchas cosas más. Pero cuando volteamos justamente a lo largo del tiempo a ver las necesidades de lo que necesita la empresa, es cuando no detectamos que tenemos que documentar, que tenemos que gestionar, que tenemos que generar un gobierno. En este caso, por ejemplo, las necesidades con terceros es algo que surgió en el principio del año 2000, en donde se empezó a contratar empresas tercerizadas de telecomunicaciones de infraestructura y en muchos casos más de desarrollo y otros tantos más en algunas empresas, instituciones y no, en las universidades no. Pero pues justamente el tema es que no teníamos control sobre qué estaban haciendo esos terceros. Siguiente, el hecho de no tener objetivos no claros, que tuviéramos metas, propuestas, pero no alcanzables, y determinar un presupuesto que no sabíamos si efectivamente nos estaba redituando un adecuado retorno de inversión, pues nos traía justamente otra incertidumbre en saber si las cosas las estábamos haciendo bien a nivel de TI. ¿Qué más? Perdimos o no encontrábamos todavía el foco del valor de la información y cómo protegerla, cómo gestionarla, cómo hacer que de una forma general tuviéramos el control sobre esa información, que es lo más valioso para las empresas, organizaciones, instituciones o cualquier entidad que se refiera a tener información. Y por último, que es lo más importante, veíamos las TIs separadas de negocio. ¿Cómo veíamos a las empresas, a las instituciones, universidades? Así, viendo proyectos separados, viendo desarrollos, viendo riesgos, viendo dirección, viendo muchas cosas más, pero todos de manera separada. Y entonces, ¿qué pretendemos justamente hoy en día? Pues hablar de un gobierno de TI. Por favor, el siguiente. Y ese gobierno de TI, ¿qué es? De manera clara y concreta. Eso, justamente, alinear las tecnologías de la información con las estrategias de negocio.
que efectivamente nos sirva de algo y que obviamente le saquemos el fruto adecuado. Hay normas, habrán escuchado ustedes de la 38500, justamente por ahí, por el 2008, pero gestionada desde la década de los 90, en donde lo que pretende justamente es montar ese marco de principios para que haya justamente una dirección única, que sea medible, que sea evaluada, que sea monitoreada. Y podemos encontrar muchas definiciones de esto en los libros y en Google. Podemos hablar de las Big Four y todos van a entregar una definición quizá diferente. Por favor, pero sobre estos conceptos, ¿qué es el gobierno de TI? Y si le damos a la siguiente, Hugo, por favor, se centra en estas 5 palabras. Uno, la responsabilidad de la empresa, de la responsabilidad de la universidad, de la institución gubernamental. ¿Y por qué hablo universidad, empresa, institución? Porque finalmente el gobierno es para todos, de alguna forma regulado de distinta manera u obligado de distinta manera por las distintas leyes y estándares en el país, pero de alguna forma todos tenemos una cabida en este concepto de gobierno. La responsabilidad de la alta dirección, buscando justamente mantener una dirección estratégica, cuidar los riesgos, cuidar el presupuesto, hacer el presupuesto esté adecuado y que obviamente esos recursos sean usados responsablemente. Si ustedes ven las Big Four o cualquier otros más conceptos, se van a dar cuenta de que cada uno lo interpreta de distinta manera, pero en el fondo maneja los mismos conceptos. ¿Qué sería el objetivo como universidad? Pues justamente ocupando esto, el impulsar justamente la implantación de los sistemas como un gobierno único. ¿Qué más? Establecer un marco de gobierno. No es otra cosa más que una receta que nos dan justamente los estándares, buscando que todo sea de una forma global, perfectamente administrada, consiguiendo los objetivos requeridos y por supuesto estarlos manteniendo monitoreado para que veamos si está funcionando correctamente. Y mañana, pues generar esquemas continuos sobre este concepto. ¿Qué más? Pues bueno, pues tenemos que conseguir, ya tenemos la idea de qué tenemos que conseguir, de qué nos valemos, justamente en esto, de generar estrategias, de generar políticas, de establecer procedimientos, de generar un marco, de planes estratégicos, de concienciación y capacitación, de gestión de riesgos, de auditoría y del monitoreo del desempeño. Todo esto, posteriormente, al haber conceptualizado justamente la parte de gobierno, nos ayuda a que esto se haga realidad. Dentro de los beneficios definidos por la ISO 38500, estos son solo algunos de los beneficios que nos marcan. Pero, pues por supuesto que a la hora de trabajarlo y dependiendo en dónde lo estemos implementando, justamente podremos obtener mayores beneficios, pero sobre todo el verificar que estamos apegados a la legislación, a los estándares, a ver normativas, a regulaciones. A todo esto nos ayuda la norma 38500. Pero no es la única, y por ahí justamente dentro de las encuestas que acabamos de ver, sí vimos que tenían conocimiento de la 38500, pero también había una pregunta sobre COVID-5. ¿Y a qué nos referimos con COVID-5? Hay una peculiaridad, si ustedes podrán recordar, si algunos saben, el estándar justamente de COVID nace de una necesidad. Hacia la época de los años 90, de la década de los 90, había una percepción de lo que era el gobierno, de lo que era la empresa, la institución, de lo que eran las TIs y en su momento de la forma de auditarlo. Y como no había un estándar claro entre los tres, pues justamente nace este marco tratando de estandarizar ese concepto. Hoy en día, a la versión 5 se renueva de manera interesante. ¿Por qué? Porque quien ha leído acerca de COVID-5 se podrá dar cuenta que lo que está pretendiendo es englobar todo lo que se ha venido transformando desde la década de los 90, en donde había en su momento algunas tecnologías que salieron, y por ahí, finales de 90 y 2000, empezó el auge en estándares como CMMI, por ejemplo, que pretendía justamente integrar algunos conceptos en donde el primer punto era la parte de desarrollo. Pues surgió CMMI, surgían otros ISOs por ahí, surgían unas certificaciones, certificación de riesgos, certificación de tal. ¿Qué es lo que pretende COVID? Pues justamente que todo esto
sea perfectamente administrado desde una visión única. Y entonces, sin pretender dar una clase, ni mucho menos de COVID, lo que sí quiero es explicar justamente cada uno de estos temas. 5 conceptos, 5 funciones en los que se basa COVID-5, que uno de ellos es entender qué necesitas, qué requieres, cómo lo necesitas, y es justamente conociendo la necesidad de todas las partes interesadas. Siguiente, voy a cubrir, yo les garantizo que cubro la empresa de extremo a extremo. Sí, claro, buscando una gobernanza, buscando una dirección, pero valiéndome de todos los actores en ciertos niveles, en donde me van a ayudar desde la parte directiva hasta la parte de ejecución, en donde hay roles, actividades y relaciones. Esa es la parte principal, en donde sí veo, ya escuché a todos, ahora hago que todos participen, cubro toda la empresa de extremo a extremo, y lo que voy a generar es un marco único, que es la parte interesante y sensible de COVID. Pues ¿qué creen? Que no importa si salió el PMBOK, si salió el TOGAF, si salió ITIL, si salió quien sea. ¿Qué creen? Lo que yo procuro es justamente alinear todos estos estándares, todo esto, a un solo marco de referencia, contemplarlos para que todos los esfuerzos aislados, que es lo que vemos en muchas instituciones, universidades y demás, puedan ser gestionados desde un mismo foco. De esta forma, pues obviamente estamos hablando de un marco único, estamos hablando de integrar conocimientos que ya se tengan en la institución o en una universidad y proporcionar una arquitectura simple, de manera general que todo esto lo podamos integrar. Hay un concepto en COVID que se llama hacer posible un enfoque holístico. COVID maneja justamente componentes en donde de alguna forma se le da el nombre de catalizadores, y estos catalizadores lo que pretenden es que por sí solos o de manera general hagan que se logre lo que se está solicitando o lo que se está planeando. Y en este caso justamente tomando en cuenta el tema de las partes interesadas, las metas de la dirección, el ciclo de vida, las buenas prácticas y todo lo que nos estamos refiriendo, podamos justamente lograr lo que nos estamos planeando. Por último, hay algo bien importante y esto va muy enfocado a la parte directiva. Hay que separar el gobierno de la gestión. Para COVID-5, pues justamente esto nos da la pauta a que hagamos que el gobierno se encargue de lo que tiene que hacer y que la gestión ejecute, vea, verifique, monitoree todo lo que tenga que hacer y requerir para que esto sea posible. De manera general, estos son los 5 principios justamente de COVID. Y hablando de retos, ¿qué es lo que pensaríamos que necesita la universidad? Pues justamente no nos tenemos que ir de otro lado más que alinearnos a los principios, pensando en que tenemos que diseñar e implementar un modelo de gobierno de TI. Hoy en día, como ya vimos en las encuestas, casi todos los esfuerzos están enfocados en temas de infraestructura, insisto, en la parte de conectividad, la parte de componentes, pero cuando volteamos a ver el marco documental de políticas, procedimientos, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Hay esfuerzos? No, porque vimos en la encuesta, no, porque hay prioridades en temas de TI y están yéndose hacia otros ramos. Bueno, pues esto es importante, porque esto ya está en la calle, esto ya está allá afuera, en empresas, en instituciones gubernamentales que pensamos que no tienen presupuesto, instituciones gubernamentales que de alguna forma pensamos que es muy complicado implementarlas. No, ya está. Y temas de gobierno justamente hoy tienen una inmensa valía. Consideraciones. Pues obviamente la organización entiende que, y en este caso las universidades entienden que hay una necesidad de gobierno, que tenemos planes tecnológicos que soportan planes corporativos, que tenemos que se hacen adquisiciones de TI. Sí, todo esto lo manejamos a nivel de TI. Pero, y bueno, ¿y qué más? O sea, ¿qué necesitamos? Ya vimos algunas consideraciones. Sí, el problema es que a la hora de implementarlo nos encontramos con algunos problemitas, dentro de ellos la resistencia al cambio. ¿Y qué nos encontramos? Que no tenemos presupuesto. ¿Y qué nos encontramos? Los últimos 3 son conceptos que ISACA considera como importantes, que es la parte de insuficiencia de personal, los problemas en la entrega de servicio y la dificultad de que una vez que se implemente, como siempre en todos los proyectos, determines que efectivamente te está entregando el valor que tú estás esperando del producto. ¿En dónde estamos? De acuerdo a estudios que nosotros hemos hecho en algunas instituciones universitarias, nos hemos dado cuenta que el gobierno de TI se ha implementado con éxito
en varias empresas con un modelo de madurez entre niveles 3 y 4. Pero a nivel del sector universitario, si es que se ha intentado implementar, no vamos allá de un modelo de madurez o un nivel de madurez de 1 y 2. COVID maneja la diferencia entre el COVID-4 y COVID-5 es que se maneja un nivel más de modelo de madurez, lo cual parece casi imposible alcanzarlo, pero sí se ha logrado en algunas empresas y obviamente con la gestión adecuada de implementación, por supuesto que es viable y es notable. Las universidades se han enfocado en administrar, como vimos en la encuesta, las TIs como parte de los servicios universitarios, más bien tácticos, pero no estratégicos. Y justamente es lo que busca la parte de gobierno, que haya una dirección, que dé la dirección, que mande las directrices hacia el interior, al seno de las universidades e inclusive de las corporaciones universitarias para que esto sea posible. ¿Dónde estamos? Pues bueno, que obviamente estamos hablando de que hay comités de alta dirección universitaria, ya lo vimos. Sí hay uso de frameworks, sí hay uso de estándares, ya lo vimos también, lo mencionaron en las encuestas. Pero a final de cuentas falta una atención a regulaciones. En las universidades particulares hoy en día ya existen también ciertas implementaciones, pero pues como en todos lados, si no hay justamente el impulso, esto no se puede lograr. ¿Dónde queremos estar? Pues gestionando los procesos, proyectos, servicios, dando resultados, minimizando los riesgos, estableciendo metas alcanzables y en su momento pues dando obviamente los resultados requeridos. ¿Qué necesitamos también y dónde queremos estar? Pues definiendo, gestionando y monitoreando indicadores. Parte del concepto es justamente el estar monitoreando para buscar la mejora continua. Y de una u otra forma, parte de los objetivos de COVID-5 es satisfacer las necesidades de nuestros clientes internos y externos. Y hablo de clientes porque no importa si es una empresa, al final de cuentas en la universidad, en la institución o donde sea, siempre tenemos clientes, alguien que requiere nuestro servicio. Sean internos, dependientes de la propia empresa o externos. ¿Qué implica también esta parte que es importante en temas de gobierno de TI? Pues que haya una directriz, que sea participativa, que se enrole y que tome su papel de lleno. Y justamente es la parte del rol del rector y de algunos otros directivos, en donde necesitamos comprender una estrategia global universitaria, necesitamos saber hacia dónde va el país, sabemos cuáles son lo que nos están diciendo que debemos de seguir, y que hay una dirección activa sobre decisiones de gobierno. Sí hay comités, vemos que se están generando comités, que hay decisiones, pero que de esos comités justamente salgan las decisiones para poder implementar el gobierno. Hay una necesidad de proyectos integrados y de valor de la información, entender y afrontar los riesgos, involucramiento de los clientes de los servicios de TI y hacer que el gobierno suceda. Todo esto es importante dentro del rol del rector. A nivel de alinear la estrategia de gobierno de TI con la estrategia de las universidades, entender la visión requerida, como mencionábamos hace rato, comprender la estrategia, considerar recursos, entender la tecnología que tenemos y qué podemos utilizar, entender los frameworks que se están utilizando, qué tecnología tenemos, qué sistemas estamos utilizando y que todo genere valor, todo integrado de tal manera que lo podamos utilizar para generar valor. ¿Cómo podemos llegar a todo esto? Colaborando entre universidades, estableciendo grupos de trabajo. Estos son meramente percepciones que tenemos nosotros con respecto a qué podríamos hacer a partir de mañana, qué podríamos hacer para lograr en las universidades lo que estamos requiriendo a nivel de gobierno. Colaborando entre universidades, justamente esto, y de hecho está en una de las láminas, este tipo de congresos justamente nos ayudan a eso, para intercambiar, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Cómo vas? ¿Qué avances tienes? ¿Por qué yo no lo he hecho? Pero bueno, pues la otra también es que uno de los puntos principales es este. ¿Qué recursos tengo? Para que en su momento también en mi universidad pueda establecer ese gobierno de TI. Desarrollar modelos, pero no cualquier modelo. Tiene que ser un modelo que se alinee justamente a las prácticas específicas de la universidad. Utilizando marcos, sí, ya vimos 38500, ya vimos COVID, pero finalmente entendiendo cuál es nuestro rol, nuestro papel, hasta dónde debemos de llegar y en su momento establecer el marco el modelo de gobierno necesario.
generando oportunidades que promuevan la colaboración entre las propias universidades, crear grupos de trabajo específicos para el gobierno de TI. Sí, está bien, a veces en uno de los láminas comenté que a veces faltaba el personal, pues sí, es personal especializado. ¿Y qué pasa? Que ese personal, pues al que vamos a poner ahí, sabe de infraestructura y de desarrollo y de componentes, pero cuando lo ponemos a direccionar y a documentar una visión global de gobierno de TI, pues realmente no tenemos los recursos y los objetivos y resultados esperados. Estableciendo comités justamente permanentes que elaboren estudios del estado actual y del futuro y de los avances del gobierno, llevando a cabo este tipo de congresos, como ya lo mencionaba, y asignando un plan estratégico de la universidad a mediano y largo plazo. Como en todo, es muy difícil comenzar, como en todo es muy difícil establecer, definir y que en su momento se pueda poner en práctica. Pero pues, no empezamos, este es un problema que tenemos y que puede seguir creciendo con el paso del tiempo. Determinar el modelo de gobierno de las TIs que sean mejores para las universidades, recopilando ejemplos de las buenas prácticas y comparando buenas prácticas universitarias y facilitar el estudio de gobierno de las TI. Esto, y perdón que me fuera así tan rápido, pero ahora nos tenemos 20 minutos, el tema es, al final del día, toda empresa, y no ahorita, toda empresa, toda universidad, toda institución que ha venido desde hace años padeciendo de ciertas necesidades de mejora, hay tres tipos. Una, la que quiso dar el paso, pero que no lo ha hecho, y que después viene otro congreso después de cierto tiempo y dice, ay, ¿qué crees? Que me doy cuenta que todavía no he hecho nada. Pues sí, y puede haber muchas causas atrás, no una, puede haber muchas. La segunda, la que ya intentó hacerlo, y que en ese intento, pues al menos ya tiene documentado esa partida. Eso, bueno, pues nos da la pauta de que sí se puede hacer. Y lo tercero, pues esa es la parte interesante, en donde si se ha implementado algo y ya comenzó a revisarse, evaluarse, pues nos da la pauta de que es el camino a seguir. No todas las empresas llegan a los niveles adecuados que marca COVID, de cumplimiento, de niveles adecuados de cumplimiento, no. La verdad es que no. Después de tantos años, mientras ese modelo no haya madurado, no podemos definir que ya ha crecido. Entonces, hasta eso es importante. Entonces, una es la decisión, otra es el análisis, el plan, implementar y posteriormente estar midiendo justamente los avances. Si tienen dudas, con mucho gusto. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Perdón, insisto, por la parte de dar la explicación muy rápida, pero en temas de gobierno y con la experiencia que tenemos, no es fácil. La verdad es que sí se avientan algunas empresas hasta un año, año y medio en poder implementarlo, y depende mucho de la capacidad de experiencia que se tenga. Gracias.